Vamos entonces a dar comienzo oficial a la clase de hoy, aunque siempre está interesante la charla antes y la charla después, pero como nos están mirando a través del internet y a través del video, vamos a comenzar oficialmente la clase de hoy, número 17 del libro de Éxodo. Y como dijimos la clase pasada, abrimos un paréntesis que empieza hoy y Dios dirá cuándo termina, tal vez una, dos o hasta tal vez 3 clases, porque el paréntesis es para que hablemos acerca del arca del pacto, de la famosa arca del testimonio, que ha llamado la atención de tantos directores de Hollywood, y hay tantas películas acerca de la famosa arca perdida, no solo del arca, sino del arca perdida. Entonces vamos a hacer como dijimos la clase anterior, que íbamos a intentarlo, vamos a tratar de seguir el arca del testimonio por toda la Biblia, desde que aparece, porque Dios la manda a construir, hasta que desaparece. Y vamos a tener que salir, por supuesto, del libro de Éxodo. Vamos a tener que irnos a muchísimos años más adelante. Pero luego vamos a regresar a Éxodo. Pero creo que vale la pena hablar del arca. El arca era el lugar donde Dios se hacía presente. Quizás la historia le dio demasiada importancia al arca. El arca era simplemente un cajón que guardaba las 3 cosas importantes que tienen hasta hoy una gran simbología, o sea, las tablas de la ley, las 10, porque como ya dijimos muchas veces, las leyes y los decretos que Dios le dio a Moisés para el pueblo son 613. Solamente 10 están escritos en las tablas de la ley. Esas 2 tablas están dentro de este cofre, de este cajón de madera recubierto de oro, a lo que se llama arca o arcón, pero es un arca, ¿no? Además está la rama de Aarón que reverdeció, que es una simbología de cómo Dios elige a la línea del sacerdocio que rige hasta hoy. Y tiene el maná, que simboliza cómo Dios mantiene a su pueblo de forma milagrosa. Un maná que se descomponía en 24 horas y que desde que fue guardado en ese cofre nunca más se descompuso. Esas 3 cosas guardaba el arca y tenía 2 ángeles arriba. Ahora vamos a verlo todo, ¿no? Y bueno, Dios se presentaba ahí. Y digo que se le dio demasiada importancia al arca porque la importancia no la tenía el arca, sino Dios que se presentaba en ese lugar. Era como que Dios elige un lugar que se santifique y que sea simbólico de algunas cosas para presentarse a Moisés y al resto del pueblo en el futuro desde ese lugar. Desde un lugar que además, desde un arca que tenía que estar guardada en un lugar muy especial dentro del templo. No era el atrio donde la gente entraba y salía, donde había distintas cosas, como después lo vamos a ver todo esto, ¿no? Como la fuente, donde se hacían las purificaciones ceremoniales y otras cosas, y después estaba el lugar santo, donde había una mesa y algunas cosas, y después estaba el lugar santísimo, que estaba detrás de unas cortinas muy pesadas y que una vez al año el sacerdote podía entrar allí una vez al año para estar en contacto con el arca en la presencia de Dios. Entonces hay una serie de simbologías y nosotros a veces le prestamos más atención a la simbología que a lo que está detrás. Hoy también vamos a hablar de eso cuando nos toque hablar en el mensaje, ¿no? Pero el arca es algo que ha despertado el interés de la gente, porque por lo mágico, por lo misterioso, por el hecho que desapareció. Entonces vamos a seguirla por la Biblia porque es un tema interesante. Entonces en esta clase 17ª vamos a comenzar primero leyendo Éxodo 25, 8 al 15, donde dice: haz que los israelitas me construyan un santuario santo para que yo habite en medio de ellos.
deberán construir el tabernáculo y su mobiliario exactamente según el modelo que te mostraré. Aquí está hablando acerca de toda esa carpa gigante que era el tabernáculo, que era la iglesia móvil, donde estaba el arca. En el Nuevo Testamento Dios dice: ya no habito más en templos construidos por hombres, ahora habito en el corazón de las personas. Allí hay un cambio, pero en este momento dice: yo quiero presentarme a ustedes desde ese lugar, desde ese tabernáculo, desde esa carpa gigante que vamos a construir, que yo les voy a decir cómo se tiene que construir. Más adelante vamos a hablar del tabernáculo. De hecho, también le vamos a dedicar varias clases, tal vez más de una, al tema del tabernáculo, porque todo es una simbología. Absolutamente todo el tabernáculo es una simbología, desde las paredes, desde donde tenían que estar las cosas, y por supuesto todo eso era móvil, porque como el pueblo de Israel se movía en el desierto, tenían que llevar ese tabernáculo con el arca de un lado para otro. Ok, entonces aquí, haz que el pueblo, continúa diciendo el mismo pasaje de Éxodo, construya un arca con madera de acacia, un cofre sagrado. Fíjense el concepto. Algo que contenga cosas que yo quiero que contenga, que son símbolos. Un cofre que mida 1,15 metros. Esta versión de la Biblia lo pasa a metros, porque las versiones antiguas eran codos y demás, ¿no? Dice 1,15 metros de largo, 69 centímetros de ancho y 69 centímetros de alto. Recúbrela de oro puro por dentro y por fuera. Estamos viendo que no era demasiado grande. Cuando uno piensa que es 1,15 metros, estamos hablando de 3 pies. Estamos hablando de 3 pies, o sea, era un cofre, un cajón de más o menos 3 pies por 2. Con 2 pies de alto, era un cajón. Vamos a ver, 4 pies, un poquito más grande, un poquito más grande. Entonces, recúbrela de oro puro, dice, por dentro y por fuera, de madera de acacia recubierta con oro, y ponle una moldura de oro alrededor. Funde 4 anillos de oro y sujétalos a sus 4 patas. Ahora vamos a ver. 2 anillos en cada lado. Haz también varas con madera de acacia y recúbrelas de oro. Mete las varas por los anillos que están a los costados del arca para transportarla. Esas varas para transportar el arca deberán quedar dentro de los anillos, nunca las quites. Cuando el arca esté terminada, pon dentro de ella las tablas de piedra, las tablas grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Esta es una foto que me pareció acertada de cómo era o cómo luciría el arca. Luego va a dar instrucciones de que se fabriquen estos 2 ángeles con sus alas extendidas sobre la tapa de ese cofre. Y como dice, necesitaba tener unos aros, que ustedes los ven aquí en los extremos, también recubiertos de oro, y unas barras de madera también recubiertas de oro, que simplemente era para poder cargarla. Porque recordemos que se movían, entonces tenían que llevar este arca de un lado para otro, y construían y desarmaban. El tabernáculo era móvil, donde lo armaban tenían que meter el arca adentro, cerrarlo, y comenzaba todo el proceso de culto, pero era todo móvil. Vamos a comenzar a hablar, vamos a tratar de, como les decía, de seguir el arca a través de la Biblia. Vamos a ver el tema del profeta Jeremías. Lo que pasa es que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos, pero les cuento, después que el arca anda 38 años con el pueblo de Israel por el desierto,
siempre acomodada en el lugar santísimo del tabernáculo, con Josué invaden Jericó y entran a la tierra de Canaán. El arca anda por 2 o 3 lugares, en un momento es robada por los filisteos, de vuelta lo más rápido posible, porque los filisteos comenzaron a sufrir muchísimo por tener el arca, ya lo vamos a ver. David recupera el arca de manos de los filisteos, construye el templo de Jerusalén, que en realidad construye Salomón, y allí se queda el arca, hasta que Jerusalén es atacada por Nabucodonosor. Allí se relaciona mucho con la vida de Daniel, el profeta Daniel, que es contemporáneo y que es secuestrado por Nabucodonosor y llevado a Babilonia. Ya la gran ciudad que está allí muy cerca y que comienza a controlar todo el mundo conocido era Babilonia, después los medos, los persas, etc., el rey Ciro, hay toda una historia allí. Pero Nabucodonosor ataca y saquea el templo. Antes, hay distintas versiones, en la época del profeta Jeremías, el arca desaparece para evitar ser o caer en las manos de Nabucodonosor y la esconden. A partir de ahí, el arca perdida. Entonces, alguien dice que está oculta en el monte Nebo, pero bueno, vamos a ver lo que dice Jeremías en el capítulo 3 y versos 16 y 17. Una vez más, la tierra se llene de gente, dice el Señor. Ya no desearán más los viejos tiempos cuando poseían el arca del pacto del Señor. No extrañarán aquellos días, ni siquiera los recordarán, y no habrá necesidad de reconstruir el arca. En aquel día Jerusalén será conocida como el trono del Señor. Todas las naciones acudirán a Jerusalén para honrar al Señor y ya no seguirán tercamente sus malos deseos. Aquí podemos ver que el arca era una etapa en el pueblo de Israel. Por eso el arca no apareció ni va a aparecer. Dios mismo dice, ya no será necesaria el arca, porque el arca era un símbolo en una etapa del pueblo de Israel. Segunda de Macabeos, que nosotros no lo tenemos en nuestra Biblia porque es el canon corto. Segunda de Macabeo no está considerada dentro de los libros sagrados, pero definitivamente lo vamos a buscar porque es un libro histórico, no sagrado, histórico, pero muy bueno, y lo leemos porque estamos leyendo historia, no estamos leyendo palabra de Dios, estamos leyendo historia, y hay muchísimos historiadores que escribieron, muy sabios, no son palabras de Dios, pero son historiadores. Macabeo, uno de ellos. El profeta, después de una revelación, mandó llevar consigo la tienda y el arca. Y como salió hacia el monte donde Moisés había subido para contemplar la heredad de Dios, y cuando llegó Jeremías, encontró una estancia en forma de cueva, y allí metió la tienda. La tienda se refiere al tabernáculo, desarmado por supuesto, el arca y el altar de incienso, y tapó la entrada. Esto está escrito en el libro de Macabeos, es historia, está hablando del profeta Jeremías, está diciendo que Jeremías, con un grupo de gente, antes de que Nabucodonosor tome el templo de Jerusalén, agarró el arca, agarró el tabernáculo que estaba desarmado dentro del templo de Jerusalén que había construido Salomón, y se lo llevó todo al monte Nebo y allí lo metió en una cueva. Entonces dice, volvieron algunos de sus acompañantes para marcar el camino, pero no pudieron encontrarlo. En cuanto Jeremías lo supo, les reprendió diciéndoles, este lugar quedará desconocido hasta que Dios vuelva a reunir a su pueblo y le sea propicio. El Señor entonces mostrará todo esto y aparecerá la gloria del Señor y la nube, como se mostraba en el tiempo de Moisés, cuando Salomón rogó que el lugar fuera solemnemente consagrado. Esta es una de las historias que no está registrada en la Biblia, que dice que el profeta Jeremías se lo llevó a ese monte, lo escondió y no saben realmente dónde quedó. No saben dónde quedó porque no pudieron después volver a encontrar el lugar.
Vamos a ver otra de las historias que se habla acerca del arca. En Segunda Crónicas, esto sí está en la Biblia, Segunda Crónicas 33 dice: Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra al paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías, estamos hablando de reyes de Israel muchísimo después, ¿no?, había derribado. Construyó altares para las imágenes de Baal y levantó postes dedicados a la diosa Acera. También se inclinó ante los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Bueno, aquí me parece que está faltando una parte, pero bueno, vamos a seguir. A ver si después la tenemos. Una de las teorías acerca del arca es que gente de Etiopía que se vino a reunir con Salomón, una reina muy famosa que se vino a reunir con Salomón, que vinieron de Etiopía, donde había una comunidad de cristianos muy grande. Etiopía es en África. Tomó el arca porque ya sabían que venía Nabucodonosor a atacar Jerusalén y se la llevaron a Etiopía. En este momento en Etiopía hay 20.000 iglesias que tienen una copia del arca. Y dicen que el arca está en la ciudad de Aksum, en Etiopía, West Tigray, en Etiopía. Esta es la iglesia Nuestra Señora de Sion, en Etiopía, y dicen que allí está guardada el Arca del Pacto, que la trajeron desde la época antes de que Nabucodonosor tomara el templo. Hay un grupo de gente que son los cuidadores del arca que no permiten desde hace cientos de años que nadie entre a ese lugar donde dicen que está el arca guardada. Y los judíos no pueden entrar porque eso traería un conflicto internacional. Además, creo que no quieren entrar. Y ellos, los etíopes, dicen que allí está el arca. Esperen, vamos a quedarnos un poquitito más aquí. Me gustaría profundizar un poquitito porque en toda Etiopía hay la creencia de que el arca está allí y por eso cada iglesia tiene una réplica del arca. Ellos se consideran a sí mismos como los cuidadores del arca del pacto. Etiopía es un país muy, pero muy cristianizado. Si ustedes recuerdan la historia de Felipe, cuando el Señor lo manda a predicarle el Evangelio a un etíope que venía de Jerusalén, volviendo en carro, el eunuco, volviendo en carro hacia su país, hacia Etiopía, desde Jerusalén. El etíope había ido a adorar a Jerusalén porque eran de religión judía a pesar de que era etíope, y volvía, y entonces Dios lo manda a Felipe para que lo cruce en el camino, y es esa historia que todos conocemos acerca de el etíope que dice: uy, pero yo quiero ser bautizado, ¿qué impide si aquí hay agua? O sea, hay una relación siempre muy cercana desde la época de Salomón y de David entre Etiopía y Jerusalén. Entonces, no sería extraño que el arca haya viajado desde Jerusalén hacia este país de África para desaparecer. El hecho es que los etíopes controlan esta iglesia de Nuestra Señora de Sion, y no permiten que nadie, absolutamente nadie, vea ese lugar sellado que tienen donde dice que está el arca. Y hay una persona que toda su vida tiene
el trabajo de cuidar que nadie entre a ese lugar sellado que tiene la iglesia. De hecho, es hereditario. Cuando esa persona que está cuidando la puerta se muera, su hijo tiene que seguir con esa tarea, y sus hijos, y sus hijos, y sus hijos, y así desde cientos de años viene sucediendo que hay un guardia que cuida durante toda su vida la puerta de la entrada de ese lugar donde ellos dicen que está el arca. Pudiéramos irnos con muchísimas historias que hay, muchísima gente que ha tratado de entrar, pedidos internacionales, etcétera, y los etíopes no hay forma, no ceden, y dicen que eso está sellado y que no hay ninguna posibilidad de que nadie pueda entrar a ver el arca. Por eso han hecho todas esas arcas. Miren que hay 20.000 iglesias que tienen réplicas del arca allí en Etiopía. Entonces vamos un poquitito a hablar ahora de la construcción del arca. Después vamos a volver un poquitito sobre estos pasos que diera el arca, porque son interesantes. Son históricos. En realidad esto no es algo que nos ayude mucho a nosotros en nuestra relación diaria con Dios. Es un punto histórico. Es algo que tiene que ver con el pueblo de Israel, pero es lindo más o menos tener una idea. En los detalles de la construcción del arca, vamos a ver esto. Éxodo 25 dice: después haz la tapa del arca. Recuerdan que leímos recién que habló del cajón, del espacio que tenía que estar de madera de acacia, recubierto de oro, etc. Ahora dice, después haz la tapa. La tapa es bien importante en todo este proceso simbólico. Dice, el lugar de la expiación. Porque la tapa es el lugar de la expiación. El lugar de la expiación significa el lugar donde alguien muere por otro. Eso significa el lugar a donde alguien paga la deuda de otro. Ese es el concepto de la expiación. Por eso, son palabras complicadas, pero por eso Cristo fue la expiación de nuestras culpas. Entonces, porque eso significa que pagó, pero no debía él, debían otros, pero él pagó por los otros. Entonces la tapa, fíjense, dice, es el lugar de la expiación de oro puro. Tendrá que medir 1 metro con 15 centímetros de largo, por supuesto, porque es la tapa del cofre que medía lo mismo, por 69 centímetros de ancho, y luego forma 2 querubines de oro labrado a martillo, y colócalos en los 2 extremos de la tapa de la expiación. Moldea los querubines a cada extremo de la tapa de la expiación, de modo que formen una sola pieza de oro con la tapa. Los querubines estarán frente a frente, mirando hacia la tapa de la expiación, con las alas extendidas por encima de la tapa para protegerla. Todo esto tiene simbolismo, ya aunque sea superficialmente, pero vamos a tratar de pasar. Coloca dentro del arca las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto que te entregaré. Luego pon la tapa de la expiación encima del arca. Allí me encontraré contigo y te hablaré desde encima de la tapa. Desde encima de la tapa de la expiación, entre los 2 querubines de oro que están suspendidos sobre el arca del pacto. Desde allí te daré mis mandatos para el pueblo de Israel. Dios habla con su pueblo desde la expiación. O sea, todo tiene, como les decía, un concepto simbólico que para nosotros los occidentales a veces no tiene mucho sentido, pero los orientales todo es simbolismo, absolutamente todo es simbolismo. Entonces, tenemos que entender que Dios se presenta a su pueblo desde la expiación. Hoy, actualmente, se presenta a nosotros desde Cristo. Cristo es la expiación de Dios, porque Cristo es el que paga una deuda que no había hecho Él mismo. La deuda era nuestra, pero Él la paga por nosotros. Eso es expiación. Desde la expiación se presenta Dios. Por eso hay todo ese concepto de simbolismo. Actualmente,
Los judíos tienen en sus sinagogas un cofre donde guardan la Torá, el cual representa al Arca de la Alianza. Esto es lo primero que se guardó, las tablas de la ley. La Torá es el Pentateuco, son los 5 primeros libros para nosotros, los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés. Allí, en esos 5 primeros libros de la Biblia, por supuesto, están los 10 mandamientos y los demás mandamientos, los otros 603 que no están en las tablas, en el Pentateuco o en la Torá. Entonces, en las sinagogas actualmente hay un cofre que simboliza el arca y guarda dentro la Torá, como un simbolismo. Vamos a hacer, no vamos a poder por supuesto terminar hoy, pero lo vamos a seguir la clase que viene. Vamos a tratar de ver el camino desde Moisés hasta David. Moisés es el que construye el arca. Bajo las órdenes directas de Dios, manda construirla. David es el que recupera el arca que había sido robada por los filisteos. Y David es el que pone el arca dentro del templo de Jerusalén. El templo que no construye David, lo construye Salomón, su hijo, pero allí ponen el arca. Cuando el arca es recuperada llega a Jerusalén y como todavía no hay templo, David construye una especie de tabernáculo, construye una carpa y pone allí el arca, pero él siempre tiene el deseo de construir el templo de Jerusalén, pero Dios le dice, no, yo quiero que lo construya Salomón, ya vamos a llegar con la historia allí, y termina el arca en el templo. La última vez que la gente ve el arca, la ve en el templo de Jerusalén, después desaparece. Como les dije, hay 2, 3, 4 teorías de dónde está el arca, pero el arca desaparece. Cuando Nabucodonosor toma la ciudad de Jerusalén y saquea el templo de Jerusalén, el arca ya no estaba allí. Por supuesto, imagínense que lo primero que fue a buscar era el arca, porque estábamos hablando de oro macizo. O sea, la tapa y el cajón era todo recubierto en oro, pero los ángeles que estaban arriba eran labrados en oro. Entonces estamos hablando de algo muy importante, así que Nabucodonosor tenía la idea fija, quería llevarse el arca ya no estaba. Entonces vamos a seguir un poquitito el arca a través de los caminos por donde la Biblia nos dice que el arca anduvo. Primero, luego de que el arca fue construida, vamos a volver a la construcción del arca, el arca fue construida y anduvo, digamos, dentro de ese tabernáculo durante 38 años, el arca sale del tabernáculo en algunos momentos específicos, en las batallas. Entonces los sacerdotes tomaban el arca y se ponían allí cerca para que los soldados puedan ver el arca, porque el arca simbolizaba la presencia de Dios. Entonces cuando salían a la batalla, los soldados sabían que el arca estaba ahí y tomaban ánimo porque Dios los estaba mirando, ¿no? Pero fíjense que el arca, hoy también en el mensaje vamos a hablar un poquito de esto, llega hasta el río Jordán cuando Josué tiene que poseer, tomar, conquistar la tierra de Canaán. Y están allí, y sucede algo muy particular con el arca. Creo que esto va a ser lo último de hoy. Josué 3, 14 al 17 dice, entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán. Cruzaban el Jordán y llegaban a la tierra de Canaán. Y allí se encontraban con Jericó, que era la primera ciudad que debían conquistar. Y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Los sacerdotes llevaban el arca tomada de los palos que vimos, llevaban el arca, iban delante del pueblo. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. La temporada de la cosecha, temporada de mucha lluvia, y el río Jordán, que ellos tenían que cruzar, tenía muchísima agua, mucho más que en otras épocas del año. Pero cuando los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse en una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Dan, que
está cerca de Zaretán, y el agua que estaba río abajo desembocó en el Mar Muerto hasta que el lecho del río quedó seco. No fue hasta que los sacerdotes que tenían el arca se metieron en el agua, pero se metieron en el agua con el arca, que el río recién en ese momento dejó de correr y comenzó a secarse, o sea, comenzó a parar su caudal y el resto del agua comenzó a desembocar en el Mar Muerto, y de este lado no venía más y de este lado se iba. En un momento el río se secó, pero se secó cuando el arca apareció allí y sucede que el arca se quedó en el medio del río Jordán hasta que todo el pueblo de Israel cruzó en seco, y luego el arca volvió por detrás del pueblo a la otra orilla, y luego el río continuó su cauce. Pero el arca se quedó allí todo el tiempo mientras que el pueblo cruzaba en seco. Entonces, hasta ahí vamos a dejar hoy el arca, porque ahora vamos a ver que entra el arca a tierra de Canaán junto con el pueblo, y vamos a ver algunas batallas donde el arca fue clave para la victoria, por el ánimo que le daba a la gente. Después vamos a ver también cómo Dios se comunicaba con Moisés. Estamos yendo y retrocediendo, avanzando y retrocediendo en la historia para tratar de hacer un hilo coherente, y vamos a ver cómo Dios se presentaba a Moisés desde el arca, desde la tapa de la expiación, la tapa del cofre, y vamos a ver la relación que se generó entre ese arca que representaba la presencia de Dios y el pueblo y el ejército y todo el concepto del sacerdocio que giraba alrededor del arca. Y por eso les decía al principio que quizás se le daba demasiada importancia al arca, y lo que valía era la presencia de Dios que estaba sobre el arca. Por eso el arca después desapareció, y Jeremías dice: ya no es necesario el arca, ya esa etapa pasó. Y ahora en el Nuevo Testamento Dios habita en el corazón de las personas, no se presenta ante nosotros arriba del arca. Por eso el arca ya no tiene más que un interés histórico. Pero de cualquier manera, como les decía, es bien interesante que nosotros sepamos esto. Así que bueno, en la clase que viene vamos a seguir un poquitito viendo desde Moisés hasta David y hasta Salomón todo el recorrido del arca, y vamos a leer algunos otros pasajes. Así que seguimos en la próxima clase entonces con el arca del pacto.